Ahí vamos a dar un poquito de tiempo, habemos todavía muy poquitos, 53. Vamos a dar un poco de tiempo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lilian Castillo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes. 58. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto. Pues la mera verdad, le soy sincero que no supe qué pasó. Hoy tuve un quehacer enorme, no sé qué pasaría, pero hoy sí estoy en la luna. Abrieron las cajas de los votos, ¿no? Ah, tienen que tener algo tendrían que tener para animarse a abrir las cajas, ¿verdad? No sé qué tiene no sé qué realmente tiene el Ministerio Público para apoyarse y hacer este tipo de acciones. Les soy sincero que no se puede dar mucho comentario debido a que no sé cómo estará la otra parte. Viéndolo desde el punto de vista, no es justificable, ¿verdad? Pero, ay, no. Bueno. Bueno, vamos a iniciar. Hoy, hoy nos toca tocar la tercera parte, o sea, la tercera clase de los derechos reales. Si se recuerdan, están clasificados en tres: en los derechos reales de goce y disposición y sus formas especiales de propiedad, los derechos reales de mero goce, o sea, los derechos limitativos, porque todos recaen sobre cosa ajena, y ahora que vamos a ver los derechos reales
de garantía. Estas son las tres clases de derechos reales que existen. Entonces, vamos a ver hoy los derechos reales de garantía, y vamos a ir, es un poquito largo, tal vez al principio puede ser tedioso, sin embargo, necesitamos entenderlo, y voy a tratar de ser lo más claro posible. Las diapositivas son muy claras y concisas para tratar de explicar bien lo que es los derechos reales de garantía. Si alguien, si se fuera el audio y la imagen, por favor, me pueden ayudar. Entonces, pues espero que no se vaya al internet. Y vamos a empezar. No sé si está bien el audio y la imagen. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok, pues como les estaba hablando, los derechos, la tercera clase de derechos reales son los de garantía. Estos también son derechos en cosa ajena. También son derechos limitativos, pero todos van a estar a ser accesorios de una obligación. Ese derecho va a ser accesorio de una obligación. O sea, que ellos aseguran al acreedor, o sea, al elemento positivo, la satisfacción de un crédito. Yo tengo un bien y necesito dinero y necesito un crédito. Entonces, debido a este crédito, yo doy en garantía este bien. O sea que es accesorio de la obligación que voy a tener de pagar. Porque si no pago, entonces toda la obligación va a recaer sobre el bien. Por lo tanto, va a recaer, el derecho lo va a tener. Yo voy a hacer si voy a dar en garantía mi bien, yo voy a ser el deudor, y el banco o la financiera va a ser el acreedor. Por lo tanto, siempre va a ser ese derecho de garantía va a ser accesorio de una obligación. Y para ello, pues, entonces, en estos derechos reales de garantía, son dos. Está la hipoteca, que recae sobre bienes inmuebles, y está la garantía mobiliaria, que va a recaer en bienes muebles, que eso es tema de otra clase, y que probablemente la licenciada les va a explicar cómo vamos a desarrollar ese tema. Creo que van a leer la ley. Es importante conocer los antecedentes en el derecho romano, y esto se dio a través de la fiducia. La fiducia era una enajenación aseguratoria. Era transmitir la propiedad con el pacto de retroventa en el caso de que no se cumpliera con la obligación. Esa fiducia se deriva de la confianza. El fides es la confianza entre los dos que establecen la relación, entre el acreedor y el deudor. Esa confianza que debe de haber entre ambos. Y el pignus, van a oír ustedes algún bien que está pignorado, es cuando se transmite
la posesión de una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación. Esto era en el derecho romano al principio, y todo era al transmitirse la posesión de una cosa en garantía del cumplimiento de una obligación. Este deudor entregaba al acreedor el dominio temporal de una cosa con un pacto que era la fiducia. El acreedor se comprometía a la devolución del bien y cuando la obligación quedara satisfecha. El deudor daba al acreedor la posesión de la cosa, pero no el dominio revocable. Y la cosa se restituía al cancelar la obligación. El acreedor adquiere el derecho de posesión, pero únicamente por el solo incumplimiento del deudor. O sea, no adquiría directamente la posesión, pero solo la adquiría si había un incumplimiento del deudor. Por lo tanto, hay varias consideraciones de hacer cuando hablamos de la hipoteca. La hipoteca en sí es someter una cosa a otra. O sea que es una forma de garantizar el cumplimiento de una obligación. La consideración de los bienes que son inmuebles porque no hay desplazamiento de la cosa. Y la hipoteca, es la garantía real por excelencia. Entonces, importantísimo es la forma de garantizar el cumplimiento de una obligación, la consideración del no desplazar la cosa, que es la garantía real por excelencia. Aquí es donde debemos de recordar la clasificación que ya les hablaba al principio, y es importante para cuando queremos definir qué es la hipoteca y la garantía inmobiliaria, que son estos dos derechos reales de garantía. Por lo tanto, la hipoteca será un derecho real de garantía que va a imponer o que va a imponerle algo a un bien inmueble como garantía del cumplimiento de una obligación. Dentro de esa clasificación, por eso es que es importante que se establezca que al ser un derecho de garantía, garantiza el cumplimiento de una obligación. Y si yo hipoteco un bien, mi bien, es porque estoy garantizando que voy a cumplir con la obligación. Por lo tanto, los derechos reales de garantía está la hipoteca, que se preceptúa en el artículo 822. Este grava un bien inmueble, y la garantía mobiliaria, que es el decreto 51-2007, que son los que gravan bien inmueble. Se recuerdan que gravar es imponer, el gravamen es esa imposición que se le da a un bien, y en este momento es a un bien inmueble. Por lo tanto, leamos despacio y subrayemos el artículo 822. Por favor, si me ayudan. Sí, doctor, con mucho gusto. Artículo 822. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ok, o sea, que es un derecho real como tal y como lo establecimos aquí en la clasificación al decir derechos reales,
de goce, disposición, de mero goce y de garantía. Es un derecho real, ¿verdad? Que grava un bien inmueble. Entonces, la hipoteca grava un bien inmueble y la diferencia con la garantía aquí hay un error, es garantía mobiliaria, grava un bien mueble. Aquí hay un gran error y posteriormente lo voy a corregir. Entonces, ¿por qué es que se grava un bien inmueble? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. Hay otros juristas que han establecido ciertas definiciones y el doctor Juan Francisco Flores Juárez nos define que es un derecho real que sin implicar traslado de la posesión a persona distinta del dueño, o sea que lo que les decía, que no tiene traslado, no hay traslado del bien, asegura a su titular el cobro de cierta cantidad. El titular va a ser el que tiene el derecho, de ese derecho de garantía, el cobro de cierta cantidad, autorizándole para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae y para que la parte necesaria del precio obtenido se destine a pagarle. Ojo, esta es una muy buena definición. Por lo tanto, uno aquí debe de empezar a pensar que el hecho de que no pudiera cumplir con la obligación no es que ya le vayan de una vez, bueno, aquí ya le quitó la casa, ya le quitó el bien, sino que va a asegurar el incumplimiento de la obligación y se llegó al plazo, asegura a su titular, o sea, al acreedor, el cobro de cierta cantidad, autorizándole, le autoriza la ley para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae, o sea que va a un remate, a la venta judicial para que la parte necesaria del precio obtenido se destine para pagarle. Igual, Rogina Villegas nos establece que es un derecho real que se constituye sobre bienes determinados que generalmente son inmuebles, enajenables, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Por lo tanto, si son inmuebles y que puedan ser enajenables, o sea, que se puedan transmitir, que se puedan vender, sin desposeer al dueño del bien grabado, o sea, que el dueño continúa con la posesión del bien y que otorga a su titular los derechos de persecución, renta y de preferencia en el pago para el incumplimiento de la obligación. Roca Sastre igual, derecho real de vinculación y realización de valor en función de garantía del cumplimiento de una obligación dineraria de carácter accesorio, porque está unido a una obligación, e indivisible, o sea que la hipoteca no se puede, si se vende, no puede desaparecer, sino que se vende con toda la hipoteca. De constitución registral debe de registrarse y que recae directamente sobre bienes, aquí mal también, inmuebles ajenos, enajenables y que permanecen en la posesión del propietario. Por lo tanto, al saber ya dos cosas, que la hipoteca es un derecho real que va a imponer o gravar un bien inmueble. ¿Para qué motivo? Para garantizar el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto,
sabemos que hay varios elementos y entre los elementos subjetivos hay un deudor hipotecario, que esto está en el artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar, o sea, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. O sea que el deudor tiene que tener libre disposición del bien, o sea que puede enajenar, y el bien puede ser hipotecado sin todo aquel que puede ser enajenado, o sea que puede ser transmitido, que no tenga ninguna limitación o tenga alguna anotación. Por lo tanto, hay un deudor hipotecario, pero también hay un acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario es el derecho del acreedor hipotecario, se dice. Es la constitución de la hipoteca. El acreedor, la constitución de la hipoteca le va a dar derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. O sea, que no es que se vaya a perder directamente, bueno, ya perdió su casa y no. Le da al acreedor el derecho para promover la venta judicial del bien gravado siempre y cuando haya sido exigible y no se haya cumplido con esa obligación. Deudor y acreedor hipotecario. El elemento objetivo, obviamente, en la obligación, desde el momento que se garantiza con la hipoteca, la cosa que se grava para la seguridad de la obligación es un bien inmueble. O sea que el elemento objetivo es un bien inmueble que sirve para garantizar el cumplimiento de la obligación. O sea, la cosa que se grava para la seguridad de la obligación. Yo te doy mi bien como garantía de que voy a cumplir con la obligación al crédito que me comprometí. Y el elemento formal está en el 841. Leamos el 841 y por favor esto lo tenemos que subrayar. Yo, licenciado, artículo 841. Aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. ¿Qué quiere decir expresa, compañera? Que en este caso pues se tiene que dar a conocer, pienso yo, licenciado. No, dice la aceptación de la constitución, o sea, se va a constituir y la aceptación de que se acepta la hipoteca deben ser expresas, quiere decir por escrito. Por escrito. Por lo tanto, la constitución de la hipoteca es en escritura pública, en una escritura pública. Pero esto, como tiene un carácter registral y así lo ordena, nos tenemos que referir al artículo 1125. Leamos el 1125. Alguien que lea el 1125, por favor. ¿No hay nadie? Ya lo tengo, licenciado. Bueno, perfecto. Leámoslo, pues. El artículo 1125 y solo en el epígrafe, ¿qué nos dice?
En el registro, está hablando del registro de la propiedad, se inscribirán, y leamos el numeral 2. Muy bien. Numeral 2. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca. Hipoteca y lo subraya, ¿verdad? Muy bien. Hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. O sea, que en el registro se van se tienen que inscribir todos esos títulos traslativos de dominio de los inmuebles y sobre todo que ya lo vimos, que constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos del usufructo, del uso, la habitación. Ya ustedes saben que estos son derechos reales de mero goce. El patrimonio familiar, la hipoteca, la servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. Al decir cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles o títulos traslativos de dominio de los inmuebles, se está refiriendo a la propiedad. Entonces, todo esto tiene un carácter registral. No puede existir la hipoteca sin que se inscriba en el registro de la propiedad. O sea, la constitución y aceptación deben de ser expresas. Bueno, ¿estamos ahí? Ok, por lo tanto, la hipoteca tiene varias características. Ya lo leímos y lo leímos cuando establecimos el concepto, que es un derecho real, está en el 822. Este va a ser de carácter inmobiliario. En el artículo 822 está igual. La hipoteca lo que va a hacer al sujeta los bienes, al tenerlos como garantía del cumplimiento de una obligación, va a sujetar los bienes. La sucesión es directa e inmediata. A partir de que se constituye, da sus efectos, son directos e inmediatos, y el que constituye continúa en posesión y disponibilidad del bien. Por ejemplo, yo necesito hipotecar mi casa, me autorizan y me aceptan el crédito, entonces yo continúo en posesión de mi bien, de mi casa y la disponibilidad del mismo. Tiene una característica de que es convencional y contractual porque es pactada libremente en un contrato, convenio en un contrato. Está pactada libremente por las partes. ¿Cuáles son esas partes? El acreedor y el deudor, que aquí va a ser acreedor hipotecario y el deudor hipotecario. Y esto está a través de lo que es el contrato, cuando en el artículo 1517 nos establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, tiene una característica de accesoriedad y es porque se contrae en seguridad de otra obligación principal. ¿Y la obligación principal cuál es? El crédito. O sea, no puede existir hipoteca sin que exista un crédito.
porque no va a haber hipoteca sin crédito al que debe garantizar. Y esto está en el artículo 822 cuando nos dice para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es temporal debido al carácter accesorio, o sea, que depende de una obligación. Esta es temporal. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. No es perpetua, sino que es temporal y se debe de cumplir con la obligación. Tiene una especialidad porque recae directamente sobre un bien y el bien es de carácter inmueble. Por eso es que nosotros ya tenemos que saber cuáles son esos bienes inmuebles y cuáles son las características principales. Debe de ser una cosa cierta e individualmente determinada, porque debe tener su ubicación, el área y los linderos. Por lo tanto, eso está en el 822 igual cuando dice grava un bien inmueble. Indivisibilidad. La hipoteca es indivisible. Leamos el artículo 825. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. O sea, aunque se reduzca la obligación, la hipoteca persiste y va a dejar, ya no va a existir la hipoteca hasta que se cumpla con la obligación. Si la hipoteca persiste y el deudor hipotecario decide vender su bien, él venderá al bien con todo y la hipoteca. Es por eso que todo ello tiene una publicidad en el registro de la propiedad, porque obviamente usted va a comprar un bien. Si lo compra con todo y una hipoteca, pues ahí tiene que saber sobre cuál es la obligación, cuál es el cumplimiento de esa obligación, a cuánto asciende. Literalidad. La hipoteca solo es exigible conforme a lo que se obliga expresamente el constituyente. No puede haber saldo insoluto, no pueden haber esos saldos que queden, sino que simplemente va a referir a lo que se deba claramente a la constitución de la hipoteca. Y en el artículo 823 nos establece no hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente, ni aún por pacto expreso. O sea que no puede haber un saldo que quede pendiente, sino que directamente va a recaer sobre la cantidad, sobre el bien, y no puede haber saldo insoluto, aunque lo hayan pactado a través por escrito. Formalidad, pues la formalidad es en la solemnidad, y la solemnidad es el tener que constituir ese derecho en una forma expresa. Y entonces, en una escritura
pública, con todas las formalidades, las solemnidades, cumpliendo con las formalidades que establece la ley. La Constitución deben ser expresas, y eso ya lo leímos en el artículo 841, cuando la aceptación y la constitución de la hipoteca deben de ser expresas por escrito en una escritura pública. Tiene otras características como la publicidad, la constitución registral como medio de publicidad al derecho real. La publicidad es para que todos, que lo pueda saber todo el mundo, que es erga omnes, y entonces que todo el mundo sepa que hay una hipoteca sobre el bien. Por lo tanto, se dice un no a las hipotecas ocultas. Y esto está en el artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros deben de constar en escritura pública. Por lo tanto, como dice, aceptación la Constitución en forma expresa, entonces, y que se deben de registrar, por lo tanto, deben de constar en una escritura pública cuando se inscriban en el registro de la propiedad. ¿Qué se puede hipotecar? Pues todos los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. ¿Qué es enajenar? Vender, transmitir, ceder. Y eso está en el artículo 835, que dice, ¿quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Los que tengan alguna limitación y que no puedan ser cedidos, transmitidos o vendidos, no podrán ser hipotecados. ¿Quiénes pueden hipotecar? Pues solo el que puede enajenar, el dueño de bienes grabados. El dueño de una hipoteca puede vender, y esto por mandato, o sea, con un poder, no a través de gestores. Y en el artículo 85, pues 35 ya lo leímos, y en el 836, nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. Por lo tanto, el dueño de un bien grabado con hipoteca siempre va a poder venderlos o incluso hipotecarlos, no obstante que se estipule lo contrario. O sea que él puede aún vender, pero como tienen indivisibilidad, siempre va a persistir la hipoteca, aunque se venda sobre el bien grabado. ¿Qué bienes no pueden hipotecarse? Pues los bienes están en el artículo, el inmueble destinado a patrimonio de familia, en el 838. Leamos el 838. Leamos, por favor, pues si no, solo yo voy a leer los artículos. Lo leo yo, licenciado. Bueno, por favor. Artículo 838.
Bienes que no pueden hipotecarse. 1. El inmueble destinado a patrimonio de familia. Ese inmueble destinado a patrimonio de familia es todos aquellos bienes que van a destinarse profesamente para la seguridad de la familia, que no vayan a estar dentro del patrimonio conyugal. Puede destinarse un bien para proteger a la familia por cualquier situación, bien que no esté incluido dentro del patrimonio conyugal. Sigamos. 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Ok. Entonces, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Los bienes del Estado. El uso y la habitación, porque no se pueden arrendar ni enajenar. Si se recuerdan, cuando vimos los derechos reales de mero goce, en lo que era el uso y la habitación, no pueden arrendarse ni enajenarse, y eso está en el 748, que ya tienen que tener subrayado, y son esos derechos inalienables de los derechos de uso, habitación, no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Tampoco las servidumbres, que por ser un derecho accesorio no pueden enajenarse en forma independiente del inmueble a cuyo favor están constituidos. Y eso está en el artículo 755. Estos son todos los que no se pueden hipotecar. Derechos del acreedor hipotecario. El primer derecho hipotecario, leamos el artículo 824. Artículo 824. Derecho del acreedor hipotecario. La Constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. O sea, que le da al acreedor el derecho de promover la venta judicial del bien grabado. No puede, y es nulo el pacto de, no, me va a quedar el bien como forma por lo que no se pagó. No, aquí le da derecho al acreedor a que promueva la venta judicial del bien grabado. En el artículo 845 también le da al acreedor que puede exigir que se mejore la garantía de la hipoteca. En el 845, insuficiencia de la garantía. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder de la obligación. Si quedare comprobada mediante prueba pericial la insuficiencia de la garantía y el deudor no la mejorara dentro del término que señalare el juez, el plazo se dará por vencido y procederá el cobro del crédito. Aquí se puede tiene derecho a una subhipoteca. Se refiere a hipotecar el propio derecho de hipoteca. A esto se llama subhipoteca.
La subhipoteca es la constituida sobre bienes o derechos reales que ya están hipotecados y a favor de distinto acreedor o por una obligación diferente. Y eso lo tenemos en el 852 y usted ahí le pone su hipoteca o lo subraya. En el 852 ahí lo subraya porque subhipoteca. También en el 849 el acreedor hipotecario va a tener el derecho de tanteo en el remate. Él promueve la venta judicial y tiene ese derecho de tanteo en el remate. ¿Qué obligaciones tiene el deudor hipotecario? Pues cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos en la escritura constitutiva y al pago de los intereses pactados. Esto está a través del artículo 1387 y 1946. Mejorar la garantía, que ya lo leímos, hasta hacerla suficiente de manera que responda de la obligación. Si está disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito en el término que fije el juez. Artículo 845. Hacer el pago con intervención judicial en la subhipoteca. Entonces, hay que hacer el pago cuando se trate de una subhipoteca, pero lo tiene que hacer con intervención judicial. 854. Hacer el pago. Si no lo acepta el acreedor, se da el pago por consignación al tribunal vía de los incidentes, tal y como está establecido en el artículo 1409 del Código Civil. ¿Qué derechos tiene el deudor hipotecario? Porque también, si tiene obligaciones, también tiene derechos. Y él puede enajenar o hipotecar el bien gravado. Reducción de la garantía. Él reduce, con el cumplimiento de los pagos, puede reducir la garantía y hacer el pago de la obligación por consignación si no quisiera aceptarle el acreedor. ¿Cuál es el contenido de la hipoteca? Pues en relación a la obligación asegurada, le va a dar el derecho al acreedor hipotecario para que él promueva la venta judicial del bien gravado. Y en relación a la cosa hipotecada, los frutos no van a quedar incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieran libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Hacia dónde se extiende también la hipoteca. Y esto está en el artículo 830. La hipoteca se va a extender hacia todas las accesiones naturales y mejoras que se hagan. Ya vimos cuáles eran, qué tipos eran las accesiones naturales. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble. A las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, concedidos o debidos al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. También se extiende la hipoteca ahí.
y a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. O sea, si se constituye una servidumbre, pues también hacia ahí se extiende la hipoteca. ¿Cómo se va a extinguir? ¿Cómo se va a terminar la hipoteca? Pues con lo principal, con el pago. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Y eso está en el artículo 1380. Compensación. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Pues fíjate que a mí me debías tanto y en un cumplimiento, y ahora yo también te debo, y entonces se hace una compensación, y ahí es la forma como se puede extinguir también la hipoteca, por compensación. Por novación, pues cuando las partes deciden extinguir una obligación preexistente mediante la creación de una nueva, que se configura con un acuerdo de voluntades que modifica sustancialmente la obligación primitiva. Una nueva obligación, pues ni modo, tiene que cumplir. Y eso está en el artículo 1478 sobre en las obligaciones, y ahí está la novación. También por la remisión, la obligación se va a extinguir por el perdón que el acreedor concede a su deudor, liberándolo del débito. Bueno, pues no puede, pues no hay problema, pues ya no, ahí quedemos. Y esto está en el 1489, la remisión de la deuda hecha por el acreedor y la aceptación por el deudor va a extinguir la obligación. En el 1490, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada por este, va a extinguir la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. Por confusión, pues la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. O sea que yo paro comprando el bien hipotecado, y deudor y acreedor en una misma persona extingue totalmente la hipoteca. Por prescripción. La prescripción, pues que ya se los había explicado anteriormente, es esta institución que extingue la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal a ejercer coacción legítima contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo o exige la declaratoria de prescripción. En el artículo 856 del Código Civil, la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. O sea que al momento de haberse llegado el tiempo, se venció el tiempo para cumplir con la obligación, y si no lo cobró en esos 10 años, se extingue la obligación, se extingue por prescripción. Aquí no es igual que cuando leíamos el artículo 1508,
que no está establecido el tiempo. Aquí sí prescribe y el tiempo está estipulado en la ley a los 10 años. En el 1508 para los que no tengan tiempo, y entonces se sobreentiende que va a prescribir a los 5 años. Pagos con el precio del remate, de conformidad con el artículo 850, del precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes gravados, se van a pagar todos los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez, la deuda por contribuciones de la finca o fincas, objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años, la deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas, los gastos del procedimiento ejecutivo, comprendiendo honorarios de abogado, procurador, depositario o interventor y expertos regulados conforme a la ley, y los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. La consumación del juicio ejecutorio en la vía de apremio, pues ahí es donde se lleva, este va a ser el proceso para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada, ya que constituye una serie de procedimientos que van a desarrollar la etapa final del proceso. Es decir, la etapa ejecutiva mediante una obligación líquida, que es decir, plenamente determinada y exigible por el cumplimiento del plazo del mismo y que está aparejada en un título ejecutivo. Entonces ahí pues proceden la sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, laudo arbitral no pendiente, recurso de casación, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias, créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en juicio. Eso es todo lo que tengo de la hipoteca. Es un tema bastante largo y que hay que volver a leer, pero que es muy importante, un tema muy bonito. Muchas gracias. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Cristian, ¿usted quiere hablar? Sí, disculpen, buenas noches. Bueno, gracias, profesor, por la explicación tan bonita y tan extensa. Gracias. No me quedó claro el artículo 836 y el 852. 836. Nulidad de la prohibición de enajenar. Bueno. ¿Qué? Sí, provoca nulidad todos aquellos actos que van en primer lugar, ¿verdad? Todos aquellos actos que van en contra de la ley y las buenas costumbres. Y fíjese que aquí se está refiriendo a la prohibición que tiene de enajenar, o sea, de transmitir, pero el dueño de los bienes gravados con hipoteca. Pero pueden siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación, dice el artículo, en contrario, salvo que se establezca en contrarios que se refieren a créditos bancarios. Bueno, ahí está haciendo referencia entonces a un contrato de mutuo, pero con una entidad bancaria, ¿ya? Y no le permite, tiene esa prohibición de la enajenación. ¿Por qué? Porque si usted tiene una obligación pendiente de cumplimiento con una entidad bancaria, en primer lugar no va a ser un monto pequeño, puesto que dio en hipoteca un inmueble. En segundo lugar, recuerde que tiene un gravamen, tiene una limitación, y eso no le permite, mientras cumpla con la obligación, no le permite entonces esta prohibición. Pero es para los bienes gravados con hipoteca, ¿verdad? Pero no cualquiera, mire.
No cualquiera, porque siempre y cuando se refieran a créditos bancarios, dice la. ¿Qué es lo que no entiende de esa estipulación? Don Cristian, ¿qué es lo que no entiende usted de ese artículo? Bien, bueno, lo que yo entiendo es, mejor dicho, lo que entiendo es que el dueño no puede como disponer de su totalidad del bien, ¿no? Venderlo. Ay, perdón, ¿qué hice aquí? Perdón. Sí lo puede vender, ¿verdad? Sí lo puede vender, pero hay la excepción cuando se trata de un crédito bancario que es el que no le permite que usted lo venda porque tiene un crédito con ellos. Primero cumple con esa obligación y entonces, aunque se haya estipulado lo contrario, y si es lo contrario, es donde hay nulidad a ello. Ah, bueno, sí, porque podría disponer el propietario vender para pagar ese gravamen. Para hacer fraude de acreedores. Pero Fraude. cualquier enajenación que quisiera hacer de ese bien, especialmente, es que mire, ahí lo que tiene que poner usted atención es que se refiere a créditos bancarios, no a cualquier crédito. ¿Ya lo leyó? Cristian, le estoy preguntando. Sí. Aquí, sí, aquí entonces, lo tengo. Aquí estoy en primer lugar, se refiere a un crédito bancario. Para llegar a hacerlo, si en caso, como usted dice, y es muy común, para pagar el crédito, usted tiene que pedir una autorización al banco. Usted no lo puede hacer libremente, porque para eso tiene un contrato y para eso le aparece el gravamen